junio de 1880. En una pequeña localidad llamada Glen Rowan, en el interior de Victoria, unos hombres trabajan en la oscuridad retirando rieles de una vía férrea. El plan es simple. Cuando el tren pase por la curva, los vagones se saldrán de las vías. Pero este no es un tren común. Dentro de él viajarán policías armados, decenas de ellos. El hombre detrás de este plan tiene apenas 25 años. Su nombre es Ned Kelly. Más de un siglo después, los australianos todavía discuten quién fue realmente: ¿un asesino? ¿Un forajido? ¿Un rebelde? ¿O el producto inevitable de una sociedad profundamente desigual? Para entender cómo un joven terminaría vistiendo una armadura de hierro y declarando la guerra al Estado colonial, necesitamos volver al principio, mucho antes de los bancos asaltados. Mucho antes de los policías muertos. Mucho antes de Glen Rowan, necesitamos regresar a la Australia de la fiebre del oro. Bienvenido al canal La Historia Detrás de la Foto. La tierra, la sangre y el niño. En 1851, el descubrimiento de oro en Victoria transformó la colonia casi de la noche a la mañana. Cientos de miles de personas llegaron desde Europa, América del Norte y China. Ciudades enteras surgieron en cuestión de meses. Fortunas eran construidas y destruidas en cuestión de semanas. La población crecía más rápido de lo que el gobierno podía controlarla. La policía era pequeña, las distancias eran enormes, y la violencia formaba parte de la vida cotidiana. Fue en ese mundo inestable donde nació Edward Kelly. La fecha exacta sigue siendo incierta. Los registros históricos apuntan al periodo comprendido entre diciembre de 1854 y junio de 1855. Sin embargo, el lugar es conocido. Beveridge, al norte de Melbourne. Su padre era John Kelly, conocido como Red Kelly, irlandés, católico y exconvicto. En 1841, Red Kelly fue condenado en Irlanda por el robo de 2 cerdos y deportado a la tierra de Van Diemen, la actual Tasmania. Tras cumplir su condena, se trasladó a Victoria y se casó con Ellen Quinn, hija de inmigrantes irlandeses. Los Kelly pertenecían al sector más pobre de la sociedad colonial. Eran pequeños colonos que intentaban sobrevivir en un sistema dominado por los grandes propietarios de tierras. A lo largo del siglo XIX, muchos irlandeses católicos creían recibir un trato más severo por parte de las autoridades coloniales que la población angloprotestante dominante. Esa sensación de injusticia formaba parte del entorno en el que creció Ned. La infancia estuvo marcada por constantes cambios. Buscaban mejores tierras, mejores empleos y una oportunidad de estabilidad. Rara vez encontraban alguna de esas cosas. Pero hubo un episodio que acompañaría a Ned durante el resto de su vida. Hacia 1865, cuando tenía alrededor de 10 años, vio a un niño llamado Richard Shelton siendo arrastrado por la corriente del Hughes Creek. Sin dudarlo, se lanzó al agua y logró llevarlo de vuelta a la orilla. Como agradecimiento, la familia de Richard le regaló a Ned una banda de seda verde. Era solo un trozo de tela, pero para el niño significaba mucho más. Representaba un momento en el que había sido visto no como el hijo de un exconvicto, ni como integrante de una familia sospechosa, sino como un héroe. Años después, esa misma banda todavía estaría con él. Sin embargo, la vida cambiaría rápidamente. En diciembre de 1866, John Kelly murió. Ned tenía apenas 12 años. La causa registrada fue hidropesía, una condición asociada a problemas cardíacos y agravada por el alcoholismo. La muerte de su padre sumió a la familia en una situación aún más precaria. Ned abandonó los estudios, comenzó a trabajar y asumió responsabilidades que normalmente habrían recaído sobre un adulto. Poco después, Ellen trasladó a la familia a la región de Greta.
Allí vivían varios parientes de los Quinn. Algunos de ellos eran conocidos por la policía. Existían sospechas recurrentes de participación en robos de caballos y ganado. La frontera rural de Victoria era un lugar donde la línea entre la supervivencia y la criminalidad no siempre estaba clara. Fue en ese ambiente donde creció el adolescente Ned Kelly. En 1869, su nombre apareció por primera vez en los registros policiales. Fue acusado de agredir a un vendedor ambulante chino llamado Ah Fook. La acusación terminó siendo archivada. Pero el episodio marcó el comienzo de una larga relación con la policía. Durante el mismo periodo, Ned conoció a un hombre llamado Harry Power. Power era un bushranger. En la Australia colonial, ese era el nombre que se daba a los criminales que vivían ocultos en el monte, cometiendo robos y huyendo de la ley. Experimentado y carismático, Harry Power se convirtió en una figura importante en la vida del joven Kelly. Durante algún tiempo, Ned actuó como ayudante y observador. Aprendió senderos, escondites y rutas de escape. Aprendió cómo los hombres perseguidos lograban sobrevivir lejos de las ciudades. En mayo de 1870, fue arrestado bajo sospecha de participar en asaltos relacionados con Power. Permaneció detenido durante varias semanas. Las acusaciones terminaron siendo retiradas por falta de pruebas. Pero su suerte no duraría mucho. En los meses siguientes, se vio involucrado en nuevos problemas con la ley. En 1871, fue condenado por recibir un caballo robado. La sentencia fue dura. 3 años de prisión. Gran parte de ese periodo lo cumplió en el sistema penitenciario de Victoria, incluida la famosa prisión de Pentridge. Cuando ingresó en prisión, era un adolescente. Cuando salió, en febrero de 1874, era un hombre de 19 años, más fuerte, más endurecido y profundamente desconfiado de las autoridades. Durante algún tiempo intentó reconstruir su vida. Trabajó como leñador, como vaquero y como trabajador rural. Pero los conflictos entre la familia Kelly y la policía estaban lejos de terminar. En realidad, apenas estaban comenzando. En abril de 1878, un policía llamado Alexander Fitzpatrick apareció en la propiedad de los Kelly con la intención de arrestar al hermano menor de Ned. Lo que ocurrió aquella noche lo cambiaría todo. El detonante y Stringybark Creek. Abril de 1878. Ned Kelly llevaba poco más de 4 años en libertad. Ya no era el adolescente que había ingresado en la prisión de Pentridge. Tenía 23 años. Trabajaba ocasionalmente como leñador, vaquero y peón rural. Pero en el noreste de Victoria, el apellido Kelly seguía atrayendo la atención de la policía. En aquella época se había emitido una orden de arresto contra Dan Kelly, el hermano menor de Ned, por sospechas de participación en el robo de caballos. El 15 de abril de 1878, un policía llamado Alexander Fitzpatrick apareció en la propiedad de la familia Kelly, en 11 Mile Creek, para efectuar el arresto. Lo que ocurrió en las horas siguientes se convertiría en uno de los episodios más controvertidos de la historia australiana y más de 140 años después, sigue sin tener una resolución definitiva. La versión de Fitzpatrick sostenía que Ned Kelly estaba presente. Según él, hubo una discusión, después una pelea, y, durante el enfrentamiento, habría sido alcanzado por un disparo efectuado por Ned. Fitzpatrick también afirmó que Ellen Kelly lo atacó con una pala, y que otros miembros de la familia participaron en la agresión. La versión de la familia Kelly era completamente diferente. Según Ellen Kelly, Dan Kelly y otros testigos vinculados a la familia, Fitzpatrick llegó a la propiedad en estado de ebriedad. Ellos afirmaban que Ned ni siquiera estaba presente aquella noche. Según este relato, Dan Kelly se habría rendido sin ofrecer resistencia. La familia también acusó a Fitzpatrick de haberse comportado de manera inapropiada con una de las hermanas de Ned, Kate Kelly, durante la visita. Los historiadores siguen divididos. Lo que puede afirmarse con seguridad es más simple. Hubo un altercado. Fitzpatrick resultó herido, y las consecuencias fueron devastadoras para la familia Kelly. Pocos días después, la policía regresó en gran número. Ellen Kelly fue arrestada. También fueron arrestados William Skillion, yerno de Ellen, y William Williamson, un vecino de la familia. En octubre de ese mismo año, los tres fueron juzgados en Beechworth.
La principal evidencia presentada fue el testimonio del propio Fitzpatrick. El jurado declaró culpables a los acusados. Ellen Kelly recibió una condena de 3 años de prisión. Cuando fue llevada a la cárcel, llevaba consigo a su hija menor, que aún era un bebé. Para Ned Kelly, aquel juicio representó algo más que una derrota judicial. Representó la confirmación de una creencia que se había ido formando durante años, que su familia jamás recibiría un trato justo por parte de las autoridades. Que esa percepción correspondiera por completo a la realidad es algo que sigue siendo objeto de debate. Pero influyó profundamente en todo lo que ocurrió después. Poco después de las condenas, Ned y Dan desaparecieron. Sabían que se habían emitido nuevas órdenes de arresto. Sabían que la prisión era solo cuestión de tiempo, y decidieron huir. En las semanas siguientes, se unieron a 2 amigos cercanos, Joe Byrne y Steve Hart. Los 4 comenzaron a vivir escondidos entre los bosques y montañas de las Wombat Ranges. El grupo aún no era conocido como la Kelly Gang, todavía no se había convertido en una leyenda. En ese momento eran simplemente 4 hombres armados intentando evitar la captura, pero la policía estaba decidida a encontrarlos. En octubre de 1878, la información recibida por las autoridades indicaba que los fugitivos se escondían cerca de Stringy Bark Creek, una zona remota de bosque cerrado. Se envió una patrulla policial para investigar. El grupo estaba formado por el sargento Michael Kennedy y los policías Thomas Lonigan, Michael Scanlan y Thomas McIntyre. El 25 de octubre, los 4 establecieron un campamento en la región. La misión parecía rutinaria. Ninguno de ellos sabía que estaba a punto de entrar en la historia. La tarde del 26 de octubre, los caminos de la patrulla y de los fugitivos finalmente se cruzaron. Los detalles exactos de lo ocurrido siguen siendo debatidos hasta el día de hoy, y existe una razón para ello. La principal fuente de información es el testimonio de Thomas McIntyre, el único policía que sobrevivió al enfrentamiento. También existe la versión presentada más tarde por Ned Kelly, especialmente en la famosa carta de Jerilderie. Ambas narraciones coinciden en algunos puntos, pero difieren en otros. Según McIntyre, Ned y sus compañeros sorprendieron a los policías en el campamento. Lonigan murió al comienzo del enfrentamiento. McIntyre se rindió. Poco después, Kennedy y Scanlan regresaron al lugar. Siguió un intercambio de disparos. Scanlan murió casi de inmediato. Kennedy intentó escapar a través del bosque. Más tarde, también fue encontrado muerto. McIntyre logró huir, y durante la noche, cabalgó hasta Mansfield para dar la alarma. Cuando la noticia llegó a las autoridades, el impacto fue enorme. 3 policías habían muerto. Era uno de los episodios más graves de la historia policial de la colonia de Victoria. Ned Kelly, por su parte, ofreció una interpretación diferente de los acontecimientos. En la carta de Jerilderie, escrita meses después, afirmó que los disparos ocurrieron en legítima defensa. Alegó que los policías pretendían matarlos y sostuvo que no tuvieron otra opción que reaccionar. Los historiadores continúan debatiendo diversos aspectos del enfrentamiento, pero un hecho es indiscutible. Al amanecer del 27 de octubre de 1878, 3 policías estaban muertos, y la vida de Ned Kelly había cambiado para siempre. La respuesta del gobierno fue inmediata. Los 4 fugitivos pasaron a figurar entre los hombres más buscados de las colonias australianas. Se ofrecieron recompensas. Se movilizaron patrullas. Los periódicos de toda la colonia comenzaron a seguir el caso diariamente. Poco tiempo después, la ley de los forajidos sería aplicada contra el grupo. Era una medida extraordinaria. En la práctica, convertía a los integrantes de la Kelly Gang en hombres que podían ser abatidos legalmente si se resistían a la captura. A partir de ese momento, ya no había camino de regreso. Ned Kelly ya no era visto únicamente como un ladrón de caballos o un exconvicto. Ahora era acusado de la muerte de 3 policías, y mientras cientos de hombres iniciaban la persecución más costosa de la historia colonial de Victoria, los 4 fugitivos desaparecían nuevamente en las montañas. Pero no pretendían únicamente sobrevivir. Necesitaban dinero, necesitaban apoyo, y necesitaban contar su propia versión de la historia. En los meses siguientes, la Kelly Gang dejaría de huir de la atención pública. Por primera vez, decidiría enfrentarla. Y lo haría de la forma más audaz posible.
asaltando bancos a plena luz del día. Los asaltos, el manifiesto y el plan final. Octubre de 1878. 3 policías estaban muertos. Ned Kelly, Dan Kelly, Joe Byrne y Steve Hart habían desaparecido en las montañas del noreste de Victoria. El gobierno colonial reaccionó con fuerza. Se movilizaron patrullas, aumentaron las recompensas y los periódicos publicaban actualizaciones casi diarias sobre la persecución. La presión era enorme, pero había un problema. Encontrar a 4 hombres que conocían cada sendero, cada arroyo y cada escondite de las montañas era mucho más difícil de lo que los políticos de Melbourne imaginaban. Mientras la policía ampliaba sus operaciones, la Kelly Gang seguía en libertad, pero la libertad exigía recursos, comida, armas, caballos, información y sobre todo dinero. Fue entonces cuando los 4 hombres decidieron hacer algo que cambiaría su reputación para siempre. No solo se esconderían, pasarían al ataque. El primer objetivo fue elegido cuidadosamente: Euroa, una pequeña ciudad ubicada en el noreste de Victoria. Antes de atacar el banco, la banda tomó el control de una gran propiedad rural conocida como Faithful's Creek Station. Los empleados y viajeros que se encontraban en el lugar fueron tomados como rehenes. Ninguno de ellos murió y ninguno sufrió heridas graves. Pero todos permanecieron bajo vigilancia armada mientras el plan se ponía en marcha. Con la propiedad aislada y las comunicaciones interrumpidas, Ned Kelly, Dan Kelly y Steve Hart se dirigieron a Euroa. Era el 10 de diciembre de 1878. En el centro de la ciudad, entraron en el Banco Nacional. El asalto fue rápido. El gerente y los empleados fueron obligados a abrir la caja fuerte. Cuando todo terminó, la Kelly Gang se había llevado más de 2,000 libras. Una fortuna para la época. La noticia se propagó rápidamente. La policía quedó humillada. Parte de la población quedó fascinada. Por primera vez, muchos colonos comenzaron a ver a la Kelly Gang no solo como fugitivos, sino como hombres capaces de desafiar abiertamente al gobierno colonial. Algunos los admiraban, otros los temían, pero casi nadie podía ignorarlos. En los meses siguientes, la persecución continuó, sin éxito. La policía amplió sus patrullas, investigó granjas, realizó búsquedas e interrogó a simpatizantes. Aún así, los 4 hombres permanecieron invisibles. Entonces, en febrero de 1879, atacaron nuevamente. Esta vez, cruzaron la frontera entre Victoria y Nueva Gales del Sur. El objetivo era la ciudad de Jerilderie. El golpe comenzó durante la noche. Los 2 policías locales fueron sorprendidos y desarmados. Después, fueron encerrados en sus propias celdas. A la mañana siguiente, los miembros de la Kelly Gang caminaban libremente por las calles de la ciudad, algunos usando partes de los uniformes policiales. Era una demostración calculada de audacia. Los criminales más buscados de las colonias australianas circulaban en público sin enfrentar ninguna reacción inmediata. Cuando llegaron al Banco de Nueva Gales del Sur, repitieron la estrategia de Euroa. La caja fuerte fue abierta. El dinero fue tomado. Una vez más, el gobierno colonial se convirtió en objeto de ridículo. Pero para Ned Kelly, el asalto a Jerilderie tenía un objetivo aún más importante. Durante meses había estado preparando un documento, un extenso texto en el que pretendía explicar sus acciones, defender a su familia, atacar a la policía y presentar su propia versión de los hechos. El documento pasó a conocerse como la Carta de Jerilderie, dictada por Ned Kelly y escrita por Joe Byrne. Contenía miles de palabras. Era en parte un manifiesto político, en parte una defensa personal y en parte una acusación. En ella, Kelly afirmaba que su familia había sido perseguida injustamente durante años. Criticaba a la policía colonial, defendía a los pequeños colonos irlandeses y justificaba varios de los actos que habían convertido su nombre en un titular constante de los periódicos. Hasta el día de hoy, la Carta de Jerilderie sigue siendo uno de los documentos más importantes para quienes estudian la historia de Ned Kelly. Pero también exige cautela. Revela lo que Kelly quería que la gente creyera, no necesariamente todo lo que ocurrió. Después de Jerilderie, la Kelly Gang volvió a desaparecer.
y esta vez permaneció fuera del alcance de las autoridades durante más de un año. Fue un periodo que aumentó aún más su reputación. La policía parecía incapaz de encontrarlos. Los rumores circulaban constantemente. Algunos afirmaban que estaban escondidos en cuevas, otros creían que habían huido a otra colonia. Incluso había quienes decían que ya estaban muertos. En realidad, seguían viviendo en la región, protegidos por una red informal de amigos, familiares y simpatizantes. El tamaño exacto de esa red nunca fue determinado, pero su existencia es ampliamente aceptada por los historiadores. Sin ella, sería difícil explicar cómo 4 hombres lograron escapar durante tanto tiempo. Fue también durante ese periodo cuando surgió la idea más extraordinaria de toda la historia. Utilizando placas extraídas de arados agrícolas, los integrantes de la banda comenzaron a fabricar conjuntos de protección de hierro. El trabajo era lento, pesado, artesanal. Cada pieza debía moldearse manualmente. Cuando terminaron, poseían 4 conjuntos de armadura de hierro, diseñados para proteger principalmente la cabeza, el pecho y los hombros, pero no las piernas, ni los brazos. La imagen de aquellas armaduras se volvería inseparable del nombre de Ned Kelly. Sin embargo, no eran solo una curiosidad. Formaban parte de un plan, y ese plan comenzó a tomar forma en junio de 1880. Ese mes, un hombre llamado Aaron Sherritt fue asesinado. Sherritt había sido amigo de Joe Byrne, pero también colaboraba con la policía. Su muerte desencadenó exactamente lo que la Kelly Gang esperaba. Las autoridades organizaron una gran operación. Policías serían enviados en tren al noreste de Victoria. Era la oportunidad que Ned Kelly había estado esperando. Los detalles completos del plan siguen siendo discutidos por los historiadores, pero algunos elementos están claros. La banda tomó el control de la pequeña ciudad de Glenrowan. Se reunieron rehenes dentro del hotel local y parte de la vía férrea cercana fue removida. Se esperaba que un tren policial llegara durante la noche. El descarrilamiento del tren formaba parte del plan. Lo que ocurriría después sigue siendo objeto de debate. Pero una cosa es segura. Ned Kelly no estaba planeando huir. Por primera vez desde el comienzo de la persecución, parecía dispuesto a enfrentarse directamente a las fuerzas enviadas para capturarlo. En la oscuridad de aquella noche de junio de 1880, mientras los rieles aguardaban en silencio junto a la vía férrea, la Kelly Gang creía estar a punto de ejecutar su golpe más grande. En cambio, caminaba directamente hacia el final de la Kelly Gang. Glenrowan, la armadura y el final. Junio de 1880. Los rieles habían sido retirados. Los rehenes estaban reunidos dentro del Hotel Glenrowan. La Kelly Gang esperaba. En algún momento de aquella noche, Ned Kelly creía estar a punto de ejecutar el plan más ambicioso de toda su vida. Pero había un hombre que no había considerado: Thomas Curnow, maestro local, rehén en el hotel. Durante horas, Curnow observó la situación en silencio. En determinado momento de la madrugada, convenció a Ned Kelly de permitirle abandonar el hotel junto a su esposa y su hijo pequeño. Kelly aceptó. Fue una decisión que lo cambiaría todo. Tan pronto como llegó a la vía férrea, Curnow corrió hacia el lugar donde los rieles habían sido retirados. Sabía que el tren policial se acercaba. También sabía que, si no se hacía nada, decenas de hombres podrían morir. Utilizando una linterna y un pañuelo rojo, improvisó una señal de emergencia. Poco después, el maquinista vio la señal. Los frenos fueron accionados. El tren se detuvo, a pocos metros del desastre. El plan de Glenrowan había fracasado, pero la batalla apenas estaba comenzando. Dentro del tren había policías, rastreadores indígenas provenientes de Queensland, periodistas y altos oficiales. Tan pronto como supieron de la presencia de la Kelly Gang, organizaron un cerco alrededor del hotel. Poco antes del amanecer del 28 de junio de 1880, los primeros disparos resonaron en la pequeña ciudad. Durante horas se intercambiaron disparos entre los hombres atrincherados en el hotel y las fuerzas policiales posicionadas alrededor del edificio. Los rehenes permanecían atrapados en el interior. Algunos se escondían detrás de los muebles. Otros se acostaban en el suelo. Todos intentaban sobrevivir. En medio del caos, Joe Byrne fue alcanzado por un disparo.
murió durante las primeras fases del enfrentamiento. Fue la primera baja de la Kelly Gang aquel día, pero la escena que convertiría a Glen Rowan en leyenda aún estaba por ocurrir. Mientras los policías concentraban el fuego contra el hotel, una figura surgió de la oscuridad, sola, avanzando lentamente. Los hombres que la observaron por primera vez tuvieron dificultades para comprender lo que estaban viendo. Parecía un fantasma o una criatura salida de una historia de guerra medieval. Era Ned Kelly, vestido con su armadura de hierro. La protección cubría la cabeza, el pecho y los hombros. Las balas golpeaban el metal y rebotaban. Los policías disparaban repetidamente. Kelly seguía avanzando. Durante algunos minutos, la confusión se apoderó de la línea policial. Algunos creyeron estar enfrentándose a un hombre invulnerable. Otros pensaron que se trataba de una aparición, pero la armadura tenía una falla. Las piernas permanecían expuestas. A medida que el enfrentamiento continuó, los policías se dieron cuenta de dónde debían apuntar. Los disparos comenzaron a alcanzar la parte inferior del cuerpo. Ned fue herido varias veces. Perdió sangre, se tambaleó, finalmente cayó. Cuando los policías se acercaron, encontraron al hombre más buscado de Australia todavía con vida. Después de casi 2 años de persecución, Ned Kelly finalmente había sido capturado. Sin embargo, el cerco aún no había terminado. Dan Kelly y Steve Hart permanecían dentro del hotel. Lo que ocurrió en las horas siguientes sigue siendo una de las partes más oscuras de toda la historia. Las fuentes contemporáneas no permiten determinar exactamente cómo murieron los dos. Algunos relatos sostienen que pudieron haber muerto por decisión propia. Otros indican que pudieron haber muerto por disparos. También existe la posibilidad de que hayan muerto como consecuencia del incendio que consumió el edificio. La única certeza es que ninguno de los dos salió con vida de Glen Rowan. Cuando el fuego terminó, solo quedaban ruinas. Y el fin de la Kelly Gang. Ned Kelly fue llevado a Melbourne bajo fuerte escolta. A pesar de sus heridas, sobrevivió. Pasó semanas recibiendo tratamiento médico antes de ser considerado apto para ser juzgado. El juicio comenzó en octubre de 1880. La acusación se centró en la muerte del policía Thomas Lonigan en Stringy Bark Creek. El juez era Sir Redmond Barry. Para Ned Kelly, representaba el mismo sistema de justicia que años antes había condenado a su madre a prisión. La defensa intentó argumentar que Kelly no había recibido un trato justo a lo largo de su vida y que diversos aspectos de la persecución policial eran cuestionables, pero las posibilidades de absolución eran mínimas. La opinión pública ya estaba profundamente dividida. Para muchos colonos pobres, Ned Kelly se había convertido en un símbolo de resistencia contra autoridades consideradas abusivas. Para otros, era simplemente un asesino responsable de la muerte de policías y de una larga serie de crímenes violentos. Tras una breve deliberación, el jurado declaró culpable a Kelly. La sentencia fue la pena de muerte. Cuando Redmond Barry pronunció la condena, ocurrió uno de los momentos más famosos de todo el juicio. Los relatos varían ligeramente según la fuente, pero el sentido general permanece igual. Kelly respondió diciendo que volvería a encontrarse con el juez allí donde estaba a punto de ir. Pocos días después, Barry murió como consecuencia de problemas de salud que ya padecía desde hacía meses. La coincidencia alimentó leyendas durante generaciones, pero nada indica que tuviera algún significado más allá de eso. Mientras esperaba la ejecución, miles de personas firmaron peticiones solicitando clemencia. Las estimaciones varían, pero las cifras rondan las 30.000 firmas. El gobierno se negó. La mañana del 11 de noviembre de 1880, en la prisión de Melbourne, la sentencia fue ejecutada. Ned Kelly tenía 25 años. Sus últimas palabras siguen siendo objeto de debate. La frase "Such is life", así es la vida, se hizo famosa en todo el mundo. Pero los historiadores continúan discutiendo si realmente fue pronunciada por Kelly o si surgió posteriormente. Lo que sí es seguro es que, aquella mañana, la vida de Edward Kelly llegó a su fin. La historia, sin embargo, apenas estaba comenzando. A lo largo del siglo XX, escritores, artistas, cineastas e historiadores transformaron a Ned Kelly en una de las figuras más conocidas de la cultura australiana. Algunos lo retrataron como un héroe popular, otros como un criminal violento.
La verdad histórica sigue siendo más compleja. Los registros muestran a un hombre que asaltó bancos, que participó en enfrentamientos armados, que estuvo involucrado en la muerte de 3 policías. Pero también muestran a un joven criado en la pobreza, hijo de un exconvicto irlandés, viviendo en una sociedad marcada por profundas divisiones sociales y políticas. Tal vez sea precisamente esa ambigüedad la que explica por qué su historia sigue viva. La armadura utilizada en Glen Rowan aún existe. La carta de Yerilderie fue preservada. Los lugares vinculados a la Kelly Gang reciben visitantes todos los años. Y la pregunta sigue abierta. ¿Fue Ned Kelly un héroe, un criminal o algo intermedio? Los documentos no proporcionan una respuesta definitiva, y tal vez nunca la proporcionen. El registro histórico termina de manera simple. 11 de noviembre de 1880. Prisión de Melbourne. Edward Kelly, condenado por asesinato, ejecutado a los 25 años. El resto pertenece a la memoria, a la interpretación y a las generaciones que siguen intentando comprender quién fue realmente.